Y están la otra corriente que son los trinitarios, que entonces dicen que no, que el nombre de Jesús significa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ha habido mucha controversia, pero la idea acá es en lo que sucedió en el Evangelio. Cuando, si leemos a Marcos en el capítulo 9, versículo 38. Marcos capítulo 9, versículo 38, y ahí hay una revelación sobre el nombre de Jesús. Dice en Juan capítulo 9, versículo 38, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Mire, ya se practicaba, ya lo hacían. En el nombre de Jesús echaban fuera demonios. Hasta ahí todo está bien, porque Jesús había enseñado que había que hacer las cosas en su nombre. Y si vamos más atrás, pues precisamente cuando leemos en Mateo 1:21, dice, y dará a luz un hijo, María la Virgen, y llamará su nombre Jesús. ¿Cuál es el nombre? Jesús, en el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué invocamos el nombre de Jesús? Porque es nuestro Salvador. Amén. Porque Él salva al mundo de los pecados, a toda la humanidad. Amén. A todos, dice, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Por eso se invoca el nombre de Jesús. Y en Mateo 1:23 dice, y he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre. Otra vez, invocar el nombre de Jesús. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué traduce Jesús? Jesús en el nombre simplemente de J-E-S-U-S es Cristo, es el Mesías, es el enviado, el ungido, el consagrado de Dios. Eso es lo que significa la palabra. Pero como repercusión de esa palabra entre nosotros, significa que ese Mesías, ese ungido, ese consagrado de Dios, iba a traernos la salvación eterna a nosotros. Amén. Y iba a, cuando uno garantiza algo, iba a garantizar que Dios iba a estar con nosotros. Mire, es algo bonito. Nos perdona el pecado y luego se nos garantiza que quien reciba a Cristo como su Señor y su Salvador va a estar con Dios. Porque dice, Dios significa Dios con nosotros. Dios con nosotros está. Y por eso es que Jesucristo dice, el reino de los cielos está entre vosotros. O sea, cada vez que nosotros actuamos como cristianos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Todo, porque somos el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hasta ahí no hay ninguna controversia. Y eso lo sabían los discípulos. El problema es cuando nos volvemos exclusivos y no inclusivos. Entonces, si volvemos, asentamos el principio de que el nombre de Jesús es Dios con nosotros, el nombre de Jesús es el Salvador de nosotros y el nombre de Jesús es el que debemos invocar. Amén. Amén. Ya quedó así. Pero sucede que en Juan 9:38 dice, Maestro, dice uno de los discípulos, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Pero Él no nos sigue. ¿A quién le dice Jesús a Pedro? Jesús le dice a Pedro que a quién debe seguir. ¿A Juan? ¿A uno que lo seguía? Porque dice el texto de que Jesús le dice, Pedro, sígueme. Y le dice Pedro, Señor, ahí viene el discípulo amado, viene uno que también te sigue. Dice, déjalo tranquilo a él. Tú sígueme a mí. ¿Ve? ¿A quién es que hay que seguir? A Jesús. ¿A quién hay que poner los ojos? ¿En quién es que hay que poner los ojos? En Jesús, no en los hombres, sino en Jesús. Amén. Y él había dicho que en el nombre de Jesús. Y Juan
díscolo, como siempre los discípulos, que es el mejor ejemplo para que no hagamos las cosas como ellos las hicieron, sino como Jesús las dice. Ese es el tratamiento que yo le doy a Luis Felipe. Cada vez que yo voy, entonces me paso en un semáforo en rojo y le digo, papi, esto es para que tú sepas que no debes hacer eso. O sea, no seas como tu papá, no vayas a ser como él. Cuidado, se te ocurre imitarlo, porque fracasas, te va mal como te ha ido a tu padre. Así es que yo soy la antítesis tuya. Entonces él ya sabe que si quiere hacer lo correcto, no haga lo de tu padre. Entonces es eso lo de los discípulos. Si queremos hacer lo correcto, hagámoslo de Jesús. Si queremos hacer lo incorrecto, hagámoslo de los discípulos. ¿Ve? Eso está ahí perfecto. Entonces, mire, dice Juan, es que no nos sigue a nosotros. ¿Y a quién era que había que seguir? A Jesús. La persona estaba en lo correcto. A ellos no, porque dice, no nos sigue a nosotros. Y se lo hemos prohibido porque no nos sigue a nosotros. Es que lo confirmo otra vez. No se lo prohibieron porque estaba haciendo milagros en el nombre de Jesús, sino porque no era de los sellos. Como no era metodista, hay que sacarlo, hay que eliminarlo. Como no es bautista, hay que sacarlo. Como no es pentecostés, hay que quitarlo del medio. Como no es católico, hay que aborrecerlo. Como no es protestante, ¿sí? La discriminación. ¿Sí? Cuando todos somos el cuerpo de Cristo. Amén. Uno solo. Amén. Entonces Jesús ahí viene contundente, práctico, bien eficaz. En el versículo 39 dice, pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros o milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no está contra nosotros, por vosotros está. O sea, el que no está contra Jesús está a favor de él. Porque el que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama, dice en otro texto, en Mateo 12:30. Entonces Jesús le recalca, dice, no, lo importante no es que te sigan a ti, como mensajero, como evangelizador, como pastor, como ministro. Deben de seguir a Cristo. A Cristo es el que deben seguir. Y hacer los milagros en el nombre de Jesús. Y en el 41 dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Porque es de Cristo, porque es en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿De dónde viene ese nombre? ¿De dónde viene como eso de decir hagamos las cosas en el nombre de? Es muy cotidiano, es muy práctico. Voy a hacer unas cuestiones acá antes de leer lo que hizo David. Mire, ¿qué es eso del nombre de Jesús? Y aquí es donde viene la decadencia de la iglesia. Por el divisionismo. Y es lo siguiente. Mire, lo que está diciendo Jesús o lo que hace Dios, que todos invoquemos el nombre de Jesús, es para que todos permanezcamos unidos. Dice que Padre, que ellos sean igualitos como tú y yo. Porque si ellos son como tú y yo, que somos uno, dice, el mundo va a creer. Para que el mundo crea, Señor, haz lo que sean uno. Pero como decimos muchas veces, no nos ponemos de acuerdo 3, mucho menos 20, 30 o 40 personas. Es que es difícil. Pero el ser humano ha creado lo que se llama la socialización, la común unidad, la comunión. Y esto es lo que hace que los seres humanos puedan trabajar en grupo. Por ejemplo, se dice que si tú organizas un grupo de chimpancés para ir a hacer un trabajo, no lo harían. Ni siquiera para ponerse de acuerdo para comerse en una banana. No lo harían los chimpancés, porque no tienen la capacidad de la asociación. Se reúnen 2 o 3. Pero el ser humano sí ha tenido la capacidad de asociar, de asociarse y de agruparse. Y el nombre de Jesús, pues hoy día en el mundo son más de 1.000 millones de personas. El objetivo sería que fueran 7.000 millones de personas que estuvieran invocando el nombre de Jesús. Ese es como el propósito del Evangelio,
Por eso se evangeliza, por eso lo propagamos. Porque si más gente invoca el nombre de Jesús, más fuerza va a tener. Amén. Y pongo varios ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo es el del idioma. Los idiomas son asociaciones de sonidos. Y cuando el ser humano se pone de acuerdo para llamar las cosas con esos sonidos, se crea un idioma. Y dicen que la mejor manera de dividir un pueblo es quitarle su lengua, porque ya no se van a entender. Lo que pasó en la Torre de Babel. Estaban todos creando, y cuando se les perdió la lengua, pues ya no pudieron comunicarse, ya no pudieron asociarse. Entonces, ¿qué es la lengua? Es una convención natural, humana, que dice, pongámonos de acuerdo y cuando digamos mamá, es esto. Cuando digamos casa, es esto. O cuando digamos house o mother. Entonces ya se ponen de acuerdo un grupo y mientras más gente hable ese idioma, más fuerza y más poder tiene. Mientras más gente invoque el nombre de Jesús, más poder va a tener Jesús aquí. ¿Ve? Por eso es importante reunirnos y dice Pablo, no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre. Bueno, y no es lo mismo yo orar en mi casa. Sí, puede ser lo mismo, pero tiene más poder si tú te reúnes donde dos o más se reúnen en mi nombre y piden algo a mi Padre que está en los cielos, yo se lo concederé. Por el poder y la fuerza. Un idioma es lo mismo. Otro es el papel moneda. El papel moneda. Yo puedo crear una moneda. Pongo mi nombre, se va a llamar Ricardo, y con ese papel moneda yo puedo empezar a comprar y a vender. Pero si yo hago un billete y en vez de poner la foto de Washington, pongo la foto mía y le pongo un valor ahí, hombre, ni siquiera ya saben ustedes quién, ¿verdad? ¿Quién, María Antonieta? ¿Quién, ni siquiera quién me creería? A ver, ustedes que me conocen más a mí. Ni en mi casa, ¿verdad? No me creerían. Ah, pero cuando alguien dijo, mire, vamos a ponernos de acuerdo. Con este dólar vas a comprar un carro. ¿Ve? Y entonces, tú tienes el carro, yo tengo el dólar. Y entonces la gente se puso de acuerdo. Mientras más personas nombren el dólar, pues más poder tiene. Y por eso el poder adquisitivo lo da el billete. ¿Sí ven? Porque más personas están de acuerdo. Mientras más personas estén de acuerdo, más poder tiene el billete. Y hoy día están diciendo, un momentico, ese dólar hay que acabarlo. Hay que poner el Bitcoin, las criptomonedas, esas que son virtuales. Y están en eso. Y uno los escucha y dice, el objetivo es que ya no tengamos necesidad de billetes porque se están quemando muchos árboles. Hay muchas cuestiones del ecosistema. Lo importante es dinero virtual y ahora va a tener otro valor. Y el grupito de personas que están de acuerdo, pues ahí una golondrina no hace verano. Entonces 1000 personas que estén ahí de acuerdo, pues ¿qué van a producir? No producen nada. Por eso es el valor que se le da. La religión es lo mismo. La religión es que nos ponemos de acuerdo. Los musulmanes se pusieron de acuerdo. Un grupo de personas y fueron adaptando a otros. Los cristianos, los judíos, todos nos vamos poniendo de acuerdo. Ese es, ahora, nosotros como cristianos, ¿en qué estamos de acuerdo? Aleluya. ¿En qué es que estamos de acuerdo nosotros? Estamos de acuerdo en que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Amén. Y voy a ponerles entonces, voy a hacer una cosita antes de poner los 4 ejemplos que voy a poner para mire cuando si nos ponemos de acuerdo tiene efecto. Voy a decirlo antes. En 1 Samuel 17:45 dice, entonces dijo David, el rey David, al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y David venció a Goliat.
porque venía en el nombre de alguien que es más poderoso que el de los filisteos. Invocó el nombre de Dios. Y luego en Juan 5:43 dice, no he venido en mi propio nombre, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí recibiréis. Les hace un reclamo Jesús. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor es, el nombre de Jesús es poderoso. ¿Y para qué es poderoso el nombre de Jesús? El nombre de Jesús es para 4 cosas. Mira, esto ténganlo bien claro y pueden ver el video. Después lo vuelven a repetir para que a ustedes les quede bien claro. El nombre de Jesús tiene 4 poderes importantísimos. Un poder es el de la autoridad. Por eso estas personas dicen, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios. Hombre, si esa persona echaba fuera demonios es porque tenía autoridad. Y por eso en Hechos 3:16 dice, por la fe en el nombre de Jesús, ese hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos, de los propios ojos de ustedes. Entonces, ¿qué produce el nombre de Jesús cuando se invoca el nombre de Jesús? Autoridad. Amén. Segundo, el nombre de Jesús da poder. Y lo podemos leer en Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. ¿Ve? Invocar el nombre de Jesús. ¿Por qué es importante? Porque nos da autoridad y nos da poder. Tercero, porque nos hace parte del cuerpo de Cristo. Dice que solamente en el nombre de Jesús hay salvación y tú eres el cuerpo de Cristo. Y dice, quien no esté en mí, nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir? Que conmigo todo lo podéis hacer. ¿Y ya has podido hacer cosas? Pues los has hecho en el nombre de Él. Amén. Si has podido hacer cosas hasta este momento, lo has hecho es por el poder de Jesucristo nuestro Señor. Todo lo que tú has hecho, nomás con el hecho de estar aquí, siempre lo repetimos, que ¿por qué estamos aquí? Por gracia. Y dice, sí, pero no fue que Él nos trajo la fe, pues la fe también es por gracia, ¿no? Eso siempre lo repetimos y lo decimos frecuentemente. Entonces, hacemos parte de Él. Y eso lo dice en Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres en el nombre de Jesús. ¿Ve? El nombre de Jesús es para quitar los pecados. Por eso la persona, eso fue, lo tomaron los primeros discípulos y lo agarraron, y casi todos los hechos de los apóstoles. Se dice que se bautizaron en el nombre de Jesús. Ellos sentían algo, oían la palabra, sentían arrepentimiento, inmediatamente confirmaban ese arrepentimiento o esa conversión, bautizándose en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Entonces, el nombre de Jesús lo vincula al cuerpo. Entonces ya dijimos, tiene poder, tiene autoridad. Segundo, tiene poder. Tercero, le da parte en el cuerpo de Cristo. Hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y aquí viene una cosa bien práctica y que a veces lo dejamos a un lado. Nos da identidad. Amén. Cuando te ven a ti, ¿a quién están viendo? ¿Ve? A mí me dijeron ayer, cuando te veo a ti, pastor, te pareces que te estás preparando para Christmas, para el Papá Noel. Y yo quería que me dijeran, te pareces a Cristo. Y no me dicen. Pero en cambio, a mi hermano Eloy, que ojalá un día nos dé ese testimonio maravilloso, a él sí se lo dijeron. Le dijeron, cuando te veo a ti, es como ver a Jesús. Amén. ¿Sí ve? Te identificas. Y es la identidad interna que tú tienes, hermano. Entonces, eso lo vemos en Hechos 5:41. Dice, los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de subir deshonra por el nombre de Jesús. Estás pasando por alguna dificultad, tienes algún inconveniente, estás a prueba, diga gloria a Dios porque lo estoy padeciendo por el nombre de Jesús. Amén. Y dice Pedro, y no lo tomen como que algo, como un suceso así, haya aparecido al azar.
No, es que ustedes, por ser parte del cuerpo de Cristo, van a padecer para que cuando venga Jesucristo en su gloria, vosotros también hagáis parte de él. Amén. De esa gloria de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de Jesús hemos predicado en el día de hoy. El uso del nombre de Jesús. ¿Lo usamos para qué? Lo usamos con 4 cosas. Primero, para tener autoridad. Y por eso todas las oraciones le decimos en el nombre de Jesús. Hemos orado. Segundo, para tener poder. Tercero, para ser parte de Jesucristo. Y cuarto, para identificarnos con Él. Por eso cuando haya alguien por ahí que les dice a ustedes, oiga, pero ¿ustedes a qué iglesia pertenecen? Dicen ustedes al príncipe de paz. Ah, pero hemos visto el pastor y ustedes en nada se parecen al pastor. Ah, pues es que nosotros no nos tenemos que parecer a ese monstruo. Nos tenemos que parecer a Jesucristo nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Y por eso a Luis Felipe él ya está preparadito, ya le he ido preparando. Oiga, pero usted nada se parece a tu padre. Gloria a Dios, porque es que no se tiene que parecer a mí, tiene que parecerse a Jesús, a Dios. El nombre de Jesús, amén. Hacer las cosas correctamente. Gloria al Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra que nos has dado en el día de hoy. Porque ha traído revelación, convicción y confianza, Señor. Y sabemos que hoy hemos aprendido que si invocamos tu santo nombre vamos a tener autoridad, vamos a tener poder, vamos a tener parte, Señor, en el cuerpo tuyo y sobre todo nos vas a dar identidad, Señor. Oh Padre Santo, todo lo ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.